unirse a modo. Ya empezó a grabar. Tenemos que hay normas básicas, muchachos, que es importante para tener una sana convivencia. Este año que iniciamos, la idea es que nos lo iniciemos con toda. Importante, y felicito a los que puntualmente estaban acá en clase, a los que se dispusieron media hora antes y ya estaban sentados en el lugar adecuado, a los que no están acostados con la cobija encima y el celular de lado, teniéndolo con una mano, mientras que pestañean ahí porque se trasnocharon o porque simplemente tienen sueño. Eh, Les recuerdo que es importante pues hacer esos espacios, disponer bien el espacio para que el conocimiento pues vaya de la mejor forma, porque yo sé que no puede ver la grabación, pero si usted está en clase en estos momentos, el dinamismo y el hecho de que usted pueda preguntar le puede ayudar a tener los temas más claros. También les recuerdo aprovechar mucho el tiempo. Ustedes saben que estamos trabajando de forma diferente esta vez. Ya miren que física es hoy viernes, se van a dar 8 días para que ustedes entreguen el trabajo. Sin embargo, mientras más rápido lo pueda hacer usted mejor, porque ya la próxima semana tiene otras clases. Por eso es que la idea es que usted ahorita por la tarde ponga a trabajar en eso y empiece pues a plantear sus dudas. Eh, Recuerden por favor pedir la palabra por chat. Por eso es que ustedes me pueden ver ahí que estoy en dos partes, estoy en el celular y en el computador, de forma que acá pueda estar como atento a los que puedan ir escribiendo ustedes, para que puedan pedir la palabra o participar. Ustedes pueden participar tanto por el chat como por micrófono. Se activa el micrófono y participa sin problema. O escribe por el chat porque hay personas que les gusta más escribir. También les recuerdo que cuando usted me escriba un mensaje, sea por cualquiera de los medios que ya estábamos especificando ahorita, por favor, indique tan siquiera primer nombre, primer apellido y el grado. Porque, listo, yo en física, no sé, solo doy física, pero si usted no me dice cómo se llama y a qué grado pertenece, hay dudas que me quedan muy difíciles de responder. Entonces, para que por favor, independientemente del mensaje, buenos días, profesor, mi nombre es tal, pertenezco a tal grado, le quería preguntar qué hay que hacer en el segundo punto del taller. Es una pregunta muy común, por ejemplo. Entonces, así yo ya sé de qué taller me está hablando, cuál es el archivo que voy a buscar y qué es lo que le voy a explicar. Porque si no, vea, hay personas acá que por X o Y razón solo se pueden conectar a preguntar por la tarde o por la noche. Puede que yo esté ocupado en ese momento y le responda al otro día por la mañana. Y puede que mi respuesta sea a qué grado pertenece. A muchos les pasó el año pasado. Y yo, ¿a qué grado pertenece? Y ustedes, y otra vez a volver a tener comunicación hasta el día siguiente. Entonces, evitémonos esos alargues de comunicación, escribamos de una vez las cosas y así yo le puedo dar respuesta y no nos confundimos tanto. Por eso también es importante, muchachos, que no dejen las dudas para el final. O sea, mientras más rápido pueda hacer usted el taller, mejor, porque de esa forma puede ir planteando sus dudas con tiempo. Si usted el día que se vence la asignación, que es el próximo viernes, me está escribiendo ahí a las carreras y se va a ofuscar porque yo no le estoy respondiendo a las 10:30 de la noche, ahí, pues, con todo el dolor en el alma, no es culpa mía, porque por eso hay que dejar las cosas con tiempo, planear las cosas. Yo sé que uno tiene mucho trabajo, que ese componente es pesado, que son más componentes, y por eso es importante tener como esa disciplina. El formato de asistencia se pasa ahorita, es importante llenarlo porque yo utilizo eso para también dar valoración en las clases. Eso es parte no solo de la autoevaluación, sino parte de la evaluación del curso. Entonces, por favor, llenamos esa información. Recuerden, pues, como les decía, la clase hay que venir con actitud de aprendizaje, es decir, yo debo llegar a clase dispuesto, estar sentado, acomodarme, o sea, estar predispuesto a que voy a empezar una jornada escolar. El horario de atención es, recuerden, estrictamente es por la mañana. ¿Qué es que, cómo así que usted no me va a contestar de pronto por la tarde? Tal vez, algún día esté sentado, a veces pasa, estoy sentado en el computador haciendo cualquier cosa y voy contestando. Lo que quiero decir, muchachos, es que a veces es muy complicado para uno porque también tiene otras cosas que hacer, contestar en esos horarios. Entonces, les pido por favor paciencia y sepan que si no se les responde un día, al otro día se les va a responder. En todas las clases, como les decía, se toma la asistencia, todas se suben a YouTube y luego a modo para que tengan esa información de la mejor forma posible.
Hay varias estrategias de evaluación, vamos a hacer talleres, mucho ejercicio. Esta vez en 11, pues el año pasado realizamos ejercicios matemáticos, porque ustedes saben que la física se relaciona con matemáticas. Este año no va a ser la excepción. Vamos a seguir de forma, pues, a seguir acentuando en eso, que la idea es que ustedes tengan una excelente participación en las clases ya, y que tengan un buen aprendizaje, que la idea es que ustedes tengan pues todos los contenidos. Van a haber quiz, van a haber pruebas de periodo también. Se califica la participación efectiva en clase. De vez en cuando voy a decir, bueno, esta pregunta por 0.5 unidades. Es decir, que usted en el taller que sigue sacó 4.5, yo le subo para que le queden en 5, por decirlo así. O sacó 4, le quedan 4.5. Así, no son regalos, sino como incentivos para que ustedes participen y respondan algunas preguntas, para que estén atentos, por favor. Van a haber investigaciones, escritos, trabajos, experimentos en video, porque la física no solo es resolver ejercicios, sino también hacer experimentos. Buscaremos otras alternativas para quienes no tienen forma de grabar videos, pero la idea es como que nos relacionemos con todo eso. Como les ya he venido insistiendo en varias cosas, recuerden que uno está atento para las dudas de forma sincrónica y que las clases se van a grabar y subir al modo, porque yo trato de hacer los ejercicios parecidos a los que están en el taller, como ustedes lo pueden ver desde el año pasado. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes no se vean en la obligación de estar buscando otra información, pues como decir, quién le haga el taller, yo pago para que me lo hagan, venga, páseme esto, ¿no? Entonces el trabajo se va a hacer las cosas, que por eso le estamos dando el material de la mejor forma. El primer periodo vamos a trabajar lo que son oscilaciones, ondas y acústica. La idea es que ustedes reconozcan las ondas y las diferentes formas como se propagan y sus medios. También vamos a trabajar un poquito lo que tiene que ver con el sonido, lo que es el tono, la intensidad, la audibilidad y que ustedes reconozcan y expliquen esas cualidades. Entonces, como los indicadores de desempeño son nuestros temas. Se ven poquitos, pero eso se desglosan un poco de cosas tan impresionantes y hay temas que nos toca dejar un poquito de lado porque pues las clases son más cortas. Ya no tenemos esas 2 horas en la presencialidad, sino que es 1 hora y media, pero cada 3 semanas, no cada semana como estábamos acostumbrados. Bueno, vamos a hacer un pequeño espacio de participación porque no solo quiero hablar yo, también hay que darle como un descanso a la garganta y quiero escucharlos a ustedes un poco. Les agradezco mucho que participen porque esto como que lo motiva a uno a seguir, porque el hecho de uno no ver que está hablando solo es muy importante. Me interesa, por ejemplo, saber esta pregunta, que una persona, por ejemplo, que nos participe y nos diga, bueno, ¿qué espera esta vez de física? ¿Qué espera de esta materia? Una persona que nos colabore, que nos responda. También estoy leyendo el chat. Profe, pues yo creo que lo que todos esperamos es aprender lo mejor posible y pues desarrollar bien las actividades. Excelente, muchas gracias por ese aporte. Y es, y eso esperamos pues también, eso también es mi deseo, que ustedes aprendan lo que estamos haciendo acá y que lo puedan aplicar, no solo que lo aprendan, sino que lo puedan aplicar a muchas cosas. Realmente, pues, cuando uno aprende algo, uno lo puede aplicar y explicar cosas que le pasan a uno en la vida cotidiana. O sea, puede que usted no se dedique a estudiar algo que tenga que ver con física, pero que usted pueda explicar cositas, que usted pueda predecir cuánto tiempo se va a demorar en llegar a una parte, o que usted pueda calcular cuánta velocidad fue, es como que de lo mejor. Yo trato de explicar lo mejor posible y trato también, pues, uniéndonos al comentario que dice Camila Rodríguez, yo trato de explicar lo mejor posible y por eso lo subo a YouTube para que ustedes lo puedan pausar, lo puedan ver y resolver los ejercicios y pongo los ejercicios similares al taller para que ustedes no tengan problemas con la parte de evaluación. Yo sí me caracterizo o pues reconozco en mí que la paciencia es algo que debemos de tener nosotros como docentes y que pues me gusta trabajarla y trato después sí de ser lo mejor, lo más paciente posible y de atender las dudas, porque no, ustedes les consta, no estoy inventando, el año pasado lo que me escribían yo les iba respondiendo. Por eso, y espero pues que no tengan que decir lo contrario, porque yo me esforcé en contestar. A veces cuando salían incluso 100 mensajes y uno quedaba todo el día respondiendo. Pero la idea es que ustedes estuvieran como
la mayor claridad posible. ¿Qué expectativa tiene usted en grado 11 ya que acaba de llegar a este grado tan importante? ¿Qué es lo que usted espera este año? ¿Qué expectativas tiene? Profe, Cuénteme. pues yo personalmente espero que sea mejor que el año pasado, porque pues sí, el año pasado fue un poquito más relajado. A ver si en este ya más serio. ¿Ya qué? O sea, ya estar más serio con los trabajos y eso. Sí, vean, eso fue algo que pasó el año pasado y yo también lo estuve mirando, que el año pasado fue, pues por parte de nosotros también fue más flexible de lo que también pudo haber sido. Y la idea mía, precisamente también este propósito, es que se puedan abordar los temas a profundidad, casi como si estuviéramos en la presencialidad. Miren, por eso también he buscado otras estrategias. Si yo veo que pues que es necesario grabar algo por aparte, subírselos para ponerles una actividad, también lo haría. Obviamente una grabación es más fácil porque una clase dura hora y media, pero una grabación no dura 5, 10 minuticos haciendo unos 3 o 4 ejercicios. Porque es verdad, yo me uno a eso y es que, como acabo de decir alguien, ya voy a leer las otras participaciones, decía, salir preparados para la universidad. Es el sueño de muchos poder llegar a una universidad, sea pública o privada, y llegar no tan perdido como llegaron algunos o como llegué yo, por ejemplo. Yo también yo salí del colegio público, pero tuvimos un paro impresionante, usted no se alcanza a imaginar. Yo salí del Pascual Bravo, del colegio, y estuvimos un paro súper impresionante porque tuvimos un problema con un profesor que se fue, pues lo sacaron, eso fue algo impresionante. Bueno, el hecho es que ese paro impidió que nosotros tuviéramos un buen desarrollo de las materias y oh sorpresa cuando llega uno a la universidad y empieza el profesor, bueno, eso ya lo saben, y hágale, y hágale, y hágale, y uno no sabía casi nada de eso porque empezaron con temas que eran de 11 y eso para uno fue, pues para mí, por ejemplo, personalmente, fue muy duro. Yo tuve que estudiar mucho por aparte. En ese entonces era puro Julio Profe, ya hay más profes. En ese entonces uno cogía YouTube, Julio Profe, todo a buscar, pegarse a uno de los compañeros que sí de pronto tuvieron más profundidad en los temas, todo, para poder que le ayudaran a uno y salía adelante pues con eso. Pero sí me parece algo importante. Dice por acá Víctor, espero que podamos aprender del profe para que los conocimientos estén ahí siempre y poder resolver cualquier situación que se presente relacionada con la física y tener una base para la universidad. Lo que estábamos hablando en relación a eso. Y también, el, como decía, aplicarlo en el contexto. Disfrutar y tener buenos recuerdos, además de estudiar y obtener aprendizajes que nos sean útiles. Sí, ustedes saben que, pues, 11 es un año que se les da mucha participación a ustedes en el colegio. Es más, se les delega mucho. Y se les delega mucho porque se confía mucho en ustedes, porque son el ejemplo y son los mayores. Los demás los ven y pues eso no es mentira. Ellos los ven y los ven como un ejemplo y ellos quieren llegar a estar ahí. Entonces, la idea es que esperemos que se les siga dando buena participación a ustedes para que, así sea por la parte virtual por ahora, tengan buenos recuerdos de eso y tengan anécdotas que contar para más adelante. Seguimos con, ¿qué es algo periódico? Bueno, voy a seguir ya con esto porque si amplio un poquitico en eso. Vamos a trabajar inicialmente lo que son las oscilaciones. ¿Qué entendemos por un movimiento periódico? ¿Quién me dice qué le suena la palabra periódico? Profe, que es consecutivo, Consecutivo, muy bien. Y le falta un pedacito. O sea, consecutivo, ¿y qué más pasa? ¿Qué pasa con algo que es periódico? Va a seguir, casi repetitivo. eso, repetitivo, se va a seguir repitiendo. Por eso lo que llamamos periódico es porque se va a repetir cada cierto tiempo y exactamente en ese tiempo. Por ejemplo, el periódico, o sea, el papel que nos entregan con las noticias, se llama periódico porque se entrega todos los días y por eso se le llama periódico. Y hay cosas, movimientos que se van a repetir y repetir, como por ejemplo los que vemos en pantalla. El movimiento de un péndulo, sabemos y recordemos que el pensamiento físico muchas veces nos lleva a partes abstractas, como por ejemplo este péndulo, imaginemos que está ahí colgado, pero que no está la fricción del aire. O sea, ese péndulo está colgado en el vacío.
llamemos vacío a un espacio donde no hay ningún medio. Por ejemplo, la luna es un vacío, porque allá hay gravedad, pero no hay aire ni ningún fluido que nos esté interviniendo en el movimiento. Si yo allá golpeo un péndulo, ese péndulo va a empezar a moverse y se va a mover hasta cuándo. O sea, si yo soy en la luna y golpeo un péndulo para que se empiece a mover, ¿ese movimiento tiene fin o se va a mover eternamente? ¿Qué creen ustedes? Se mueve eternamente porque no tiene que detener. Excelente. No puede parar porque no tiene que lo detenga. Por ejemplo, ¿qué detiene a algo, a un péndulo en la Tierra? El aire. El aire ejerce fricción sobre todo. Nosotros nos estamos desplazando a través de un fluido. Entonces siempre está en contacto con el aire. A veces lo siente más porque el viento es muy fuerte o no, pero siempre está el aire ahí. Eso es lo que hace que muchas cosas no se den perpetuamente, como estaría acá. Es un movimiento perpetuo. O sea, nunca va a parar ese péndulo de ahí. Entonces, ¿qué es un movimiento oscilatorio eso? Que es un movimiento continuo y que se repite, se repite, se repite. Como estamos acá en física y lo que trabajamos son los casos ideales, vamos a trabajar como que está en el vacío, es decir, no hay fricción y se va a mover sin problemas. Importantísimo distinguir algunos conceptos, como lo que es una oscilación, el periodo, la frecuencia, elongación y amplitud. Oscilación, una oscilación es una trayectoria, es decir, un ciclo. Es cada vez que el péndulo, por ejemplo, se va y vuelve hasta el punto de inicio. Como por ejemplo, miren acá, ahí se está viendo un péndulo colgado. Ese péndulo que está ahí que estoy señalando con el mouse, ustedes pueden ver que inicia en A, ¿sí? Y lo arranca. Bueno, inicialmente realmente está en la posición de equilibrio que es O. Ahí usted está el péndulo colgado. Si usted no lo mueve, el péndulo está en el punto O y nadie lo va a hacer mover. Pero entonces usted lo que va a hacer es que lo mueve. Entonces lo corre hacia la izquierda y a la izquierda lo suelta. Y entonces ese empieza a moverse a la izquierda y derecha, izquierda y derecha. ¿Cuál va a ser la altura máxima que va a tomar? El punto donde usted lo subió para tener el impulso. Si usted lo sube y lo desplaza solamente hasta A y de acá lo suelta, él se va a mover hasta acá y se va a devolver hasta ahí, no va a pasar de ahí. ¿Qué pasa en la realidad? En la realidad, si usted suelta la pelotica, cada vez va a empezar como a ir más despacio, más despacio, más despacio y todo, hasta que para. Pero como decíamos, si estuviéramos en la luna, por ejemplo, en el vacío, ese movimiento sería eternamente el mismo. Pasa también con un resorte. Si usted, por ejemplo, cuelga un resorte al techo, o imagine que usted está haciendo salto bungee, si usted salta, cuando caiga la cuerda se va a estirar a lo máximo y luego se empieza a contraer. Y esa contracción es lo que llamamos oscilación, porque esa persona que está en el salto bungee, cuando pega en el suelo, pues no pega en el suelo obviamente, cuando llega casi al suelo, empieza a rebotar y queda rebotando ahí y oscilando en varias veces hasta que se detiene. Acá, pues también lo que está pasando es que esto va a empezar a oscilar, oscilar, oscilar hasta donde el resorte lo permita, porque ya el resorte también depende de su capacidad elástica. Entonces, esa es la forma, la que está acá abajo, es la forma de describir una trayectoria de estas. Es decir, el péndulo empieza en A, ojo. Usted lo mueve hasta la A, lo suelta, pasa por O, llega hasta A', se devuelve hasta la O y llega hasta la A. ¿Sí lo logran ver ahí? Sí, ojo, si no entienden ese pasito me van diciendo por favor. La idea de esto es que reconozcamos que usted los lleva hasta la A, suelta. Entonces cuando usted lo suelta va a volver a pasar por el punto O, que es el punto de equilibrio. Llega hasta la A', se devuelve otra vez hasta la O, vuelve hasta la A y eso es un ciclo, eso es una oscilación. Llegar hasta acá y devolverse es una oscilación. ¿Por qué se llama A'? Porque hay la misma distancia entre el punto de equilibrio y la A que entre el punto de equilibrio y la A'. Es decir, lo que yo lo mueva a este lado para coger impulso va a ser el impulso máximo que va a alcanzar al otro lado. Por eso se ve que tienen las mismas distancias. Entonces, ojo que con eso hace una pregunta ya prácticamente para poder empezar a dar punticos extra. Así que atentos con esto. Ojo pues,
Espacio de participación por puntos extra. La persona que me responda, pues se activa el micrófono y responde para poder tener esto iniciando. Vamos por punto 5. El que responde a esta pregunta le doy punto 5 en el trabajo. Si sacó 4,5, le queda en 5 y así. Dice, en el péndulo que se muestra en la imagen, el movimiento A o A' describe un ciclo, 2 ciclos, medio ciclo, ciclo y medio. Pues ciclo y medio. Medio ciclo. Nicolás, Ciclos. pero yo lo anoto por acá. Para que no se me vaya. ¿Usted es Nicolás? David ¿Cuál era el apellido? Valencia Giraldo. Valencia. ¿De qué grado? 11-3. Muy bien. Entonces acá lo voy a anotar. Ah, por ahí no me da. El primero que escribe viene en esos tableros. Ah, pero es porque yo tengo una tablet para poder hacer eso. Me tocó. Como la que uno utiliza para dibujar, pro. Sí, No, después pero ya la no muestro. estoy compartiendo pantalla porque a mí no me aparece nada. Vea, si la logra ver en la cámara. Sí, sí, señor. ¿Es esa? Sí, ese es el lápiz. Sí, yo estoy compartiendo pantalla todavía. ¿Cuánto me valió? 300.000. Me tocó hacer el gasto porque es que eso estaba muy mal. No, a mí no me aparece, entonces. ¿No le parece? No, señor. Bueno, voy a volver a cancelar la... Espere, Pero si que es- aparece, si aparece. Pero la voy a quitar y la voy a volver a poner para que la puedan ver. Vea, y cuando le aparezca, por favor, fíjenla. Denle... Ahí acá, ya estoy volviendo a compartir. Dele Ahí fijar. dio, ahí dio. Dele Ahora fi- sí, gracias. Listo, dele fijar porque cuando ustedes empiezan a moverse o a salirse para contestar un mensaje en WhatsApp, a veces se les pierde eso. Entonces, por favor, fíjenla en la pantalla que no se van a perder de ahí. Bueno, entonces ya anoté por acá Nicolás y ahora sí. Lo anoté antes de que se me fuera a perder el hilo. Esa es la respuesta correcta. Es medio ciclo, porque habíamos hablado que un ciclo es ir desde A hasta A' y volver hasta A. Como acá me están diciendo A o A', entonces no dio la vuelta completa, solamente llegó hasta la mitad. Bueno, como esa es la primera parte, voy a hacer la revancha. Entonces, ojo, pues que viene la revancha para otra persona. Nicolás ya está listo, entonces ya por el resto de la clase no va a poder seguir ganando puntos. Seguimos. Hay que ser equitativos. Bueno, vamos por esos otros puntos extra. Otro, y es sobre el péndulo y también es sobre lo mismo. En el péndulo que se muestra en la imagen, el movimiento A o A' o A', ¿qué describe? Un ciclo, 2 ciclos, medio ciclo, ciclo y medio. Ciclo y medio. Profe, Ciclo y medio. medio. Ahora yo le dije primero. Sí. Profe, yo lo dije de la respuesta anterior. No, lo escuchamos. Y está grabado. Ponga la Bueno. grabación. El bar. Bueno, ¿quién fue? Pablo, creo. Pablo. Sí, señor. ¿Cuál es su apellido, Pablo? Vázquez. Es que, para no buscar por acá. Entonces, para Pablo. 11-3. Ah, pero en C3 está mandando la parada por ahora. O pues con los otros. Son 4:11, es imposible. Bueno. Ya, Profe, entonces, siga. ya por ahora no vamos a dar más puntos en este pedazo, pero más adelante hay más, para que no los pierdan. Y Pablo ya quedó listo, pues. Lo invitamos a que siga pues en clase, no vaya a dormir, pero ya no puede participar. O pues, vamos con otros dos conceptos. Ya vimos que era una oscilación, ya sabemos que es una vuelta y de una cosa, un ciclo pues, de ida y vuelta. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Ojo pues, el periodo es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. Es decir, el tiempo que tarda en ir desde A hasta A' y volver.
hacer toda la vuelta. Eso es una oscilación. Su unidad en el sistema internacional es el segundo y se representa con la letra T. Entonces, cuando hablemos de periodo, escribimos la letra T y les recuerdo que se va a medir en segundos. La frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos que realiza un objeto por segundo. Es decir, cuántas veces va y viene en un solo segundo. Y en este caso se representa por una F y su unidad es el hercios, o sea, pues en inglés se le dice hertz, y por eso también se habla de las frecuencias de radio. Entonces dicen es 89.9 megahertz y así, porque esas son las frecuencias que se ven ahí. Bueno, continuando pues con esto y teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, vamos a mirar lo que sigue. Una elongación. Elongar es estirar. Entonces, ¿qué es elongar? El resorte no solamente va a ir desde, o sea, cuando usted estudia esto, usted no solamente estudia el movimiento entre A y A', sino que también en los intermedios, porque también van a ser importantes otros momentos. Entonces, ¿qué es una elongación? Es la distancia que hay entre el origen, es decir, el punto de equilibrio, y cualquiera de los puntos en medio de la trayectoria. ¿Qué es la amplitud? La amplitud ya lo hemos nombrado como A. ¿Y qué es la amplitud? La distancia que hay entre el origen y uno de los extremos del movimiento. Ojo, una cosa es la distancia que hay entre A y A', y otra cosa es la distancia de amplitud. La amplitud es la distancia que hay entre el origen y A'. Perdón. Espera que me enredé acá, pero sí lo dije bien. La idea es que la amplitud es la distancia que hay entre el origen y A' o el origen y A. La distancia que hay entre A y A' es una distancia totalmente diferente. Bueno, vamos a ver un ejemplo y con este ejercicio ya les voy a preguntar algunas cositas, entonces ojo pues. Viene ahora la pantalla. A ver, por acá. No sé si de pronto hasta acá hay alguna pregunta. Si no, voy a pasar a hacer el ejercicio. Vamos a empezar con los numeritos. Dice acá, movimiento oscilatorio. Ejemplo, un bloque atado a un resorte. Espera, antes de que siga con esto para que le damos el sentido pues a esto. Si ustedes pasan por un puente, o los que han pasado por un puente y han prestado atención, se han dado cuenta que eso vibra. Incluso hay gente que se asusta y todo, pero esa vibración es una oscilación. Y el ingeniero civil que desarrolla ese puente debe tener en cuenta esa oscilación para poder desarrollar el puente. Uno no puede hacer un puente rígido. Es más, los edificios como los que hay en Dubái, que son tan altos que desde el último piso se ven las nubes, esos edificios, por ejemplo, oscilan también y se mueven de lado a lado. No demasiado, no pues pronunciadamente que una gelatina ahí que se mueve, no, tampoco pues. Pero sí lo que quiero que tengamos en cuenta es que el ingeniero debe de tener en cuenta que todas esas cosas van a oscilar. Y si él no calcula bien esa oscilación que va a realizar, puede que con el viento y otras cosas se empiece a rajar porque no soportó esa oscilación. Por eso es que utilizan las varillas y el acero y para las construcciones, de forma de que se permita esa oscilación y que no se vaya a dañar. Y las superficies antisísmicas, cuando hacen, por ejemplo, colegios antisísmicos, casas antisísmicas, lo que hacen es predisponerse para la oscilación que causa un terremoto. Un terremoto es una vibración y esa vibración en la Tierra es una oscilación. Sabemos que las placas tectónicas, pues todo eso. Y cuando empiezan a moverse las paredes, oscilan y si el ingeniero calcula bien las cosas, resulta que esa casa no se va a quebrar, no se va a rajar, no se va a agrietar de forma agresiva porque está predispuesta para ciertas oscilaciones. Entonces, acá es importante para eso. En otras ramas también se utiliza. Les traigo esa porque es como muy común para todos nosotros, que así sea cuando pasamos por un puente, usted no tiene necesariamente que asustarse al percibir la vibración de cuando pasan los carros por el lado de uno. O cuando usted ve que hay edificios que se están moviendo, eso responde a que si no se movieran, se quebraban. O sea, si el ingeniero dice, no, eso no se puede mover, ese puente tiene que estar rígido siempre, entonces puede pasar que se quiebre, se raje
y pase lo que ha pasado en otras partes de acá de Colombia, que se han caído puentes. No necesariamente por la oxidación, pero sí relacionado con eso. Valencia, a ver, ¿quién está acá? Venecia iba a decir algo que activó el micrófono. Ahí debe estar Andrés. Bueno, parece que no. Listo, entonces, ahora sí ya voy con el ejercicio. Dice, un bloque atado a un resorte oscila sin fricción, otra vez estamos en el vacío, estamos haciendo casos imaginarios, entre las posiciones extremas B y B', ojo pues, B y B', indicadas en la figura. Si en 10 segundos pasa 20 veces por el punto B, es decir, que esto va y vuelve 20 veces, sí, 20 veces en 10 segundos. Esa es la primera parte, es la primera información que nos da. Vamos a determinar el periodo de oscilación, la frecuencia de oscilación y la amplitud. Entonces, la única información que tenemos es esta medida, que es la medida entre B y B'. Sabemos que esa no es la amplitud, esa es la medida que hay entre B y B'. También sabemos que en 10 segundos dio 20 ciclos, 20 oscilaciones en 10 segundos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es el periodo? Vamos al concepto acá. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en realizar una oscilación. En realizar una oscilación, yo quiero que hagamos énfasis en eso, una. O sea que a mí no me interesa cuántas vueltas dio en 10 segundos, no. Me interesa en cuánto tiempo da una sola. ¿Cómo encuentro eso? ¿Por una regla de tres o por una división? Voy a hacer la regla de tres porque no sé, y para las pruebas saber, para las pruebas de la Universidad de Antioquia, para lo que sea, se necesita dominar la regla de tres. ¿Qué dice esto? Vean. Ojo pues, si en 10 segundos este sistema dio 20 oscilaciones, entonces lo que yo necesito saber es en cuánto tiempo va a dar una sola. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la definición de periodo. Periodo se simboliza con la T. Entonces sabemos que T es de periodo. Y decimos que... Profe, en 0,5 segundos no. Sí, muy bien, excelente. Lo que lo voy a hacer pues paso a paso obviamente, pero lo felicito por esa agilidad. Lo que estamos haciendo acá es buscar esa regla de tres de que nos diga si en 10 segundos dio 20 vueltas, ¿en cuánto tiempo da una sola vuelta? Entonces, se plantea la regla de tres. Yo para acostumbrarme a la regla de tres, lo que me dije fue que lo que está diagonal a la variable siempre va a pasar a dividir. Entonces yo digo, bueno, el periodo es igual a, el 20 va a estar abajo y sería 10 segundos por 1. Los otros dos se multiplican siempre. Entonces, los que están en rojo se multiplican y el que está diagonal a la variable pasa a dividir. Y eso sería que el periodo es igual a 10 por 1, pues 10. Dividido 20. Se puede cancelar esos dos ceros y le va a dar un medio de segundos, que es equivalente, como nos dice el compañero, a 0.5 segundos. Listo. Ese es el periodo. O sea, él tarda medio segundo en hacer una vuelta. Entonces ya sabemos eso, ya es una información que tenemos clara. Vamos a pasar a lo que es la frecuencia de oscilación. Este es el A. Listo el periodo. Vamos a hacer el inciso B. ¿Qué dice el B? Entonces, decimos que el B... ya van a pasar a vender por acá. Vamos a que pase el señor de los vidrios templados. Pero compro un vidriecito templado. No, eso se quiebra ahí mismo. Eso es falso. No, pero lo rifa. Lo rifo y le dejo allá en el colegio para que lo reclamen después. ¿No prefiere la nota mejor? Si la va a rifar, cero miedo. Bueno. Profe, regale notas, a lo loco. A lo loco. Qué buena idea, hombre. ¿Cuál es su nombre? Le cae un pelo. Emanuel. Listo, le voy a regalar un 1. A lo loco así pues.
de una. De acuerdo. Pero de 5 para arriba. Ah, no, así no. Veámoslo así, entonces vamos ahora a hacer el B. Vamos a ver cómo encuentro la frecuencia de oscilación. Para encontrar una frecuencia de oscilación, yo voy a las fórmulas. Esta vez sí me quedó muy fea. A ver. Esa sí está mejor. ¿Qué es una frecuencia de oscilación? Resulta que la frecuencia es el número de ciclos que realiza por segundo. Eso tiene una fórmula. Esa sí la vimos ahorita en las diapositivas, que dice que la frecuencia es 1 dividido el periodo. Entonces usted lo que hace es poner que eso es igual a 1 dividido 1 sobre 2 o colocar pues 0.5, le va a dar lo mismo. Si usted hace esa división, 1 dividido 1 sobre 2, lo puede hacer o utilizando la ley de la oreja, el pocillo, el banano, como le quiera decir, extremos y medios para los más refinados, también le va a dar. Y si usted utiliza la calculadora, pues estamos en medios digitales, ya no me voy a poner que utilice la calculadora, eso le va a dar como respuesta 2. ¿2 qué? 2 Hz, o sea, hertz. Entonces, estamos hablando de 2 Hz de frecuencia. Esa es mi frecuencia en este momento. Ya he respondido el A y el B. ¿Qué significa este 2 Hz? Que este aparato está dando 2 ciclos por segundo. Pues claro, pues muchos dirán, pues obvio, si en medio segundo da una vuelta, pues obviamente que en un segundo va a dar 2 ciclos. Bueno, excelente. Profe, Dígame. ¿me podría hacer un favor? Repetir ese punto, es que me lo perdí. Qué pena. Sí, vea, es muy fácil. Entonces, lo que estábamos diciendo, espere, yo borro todo esto rápidamente, que es que cuando usted calcula una frecuencia, la frecuencia es 1 sobre el periodo. El periodo lo calculamos en el A. Entonces, lo que usted hace es decir, bueno, el periodo es igual a 1 sobre, bueno, perdón, la frecuencia es 1 sobre el periodo, o sea, que esto es igual a 1 dividido 1 sobre 2. Lo que les decía es que si usted aplica ley de oreja, extremos y medios o lo que quiera, eso le va a dar. O si utiliza la calculadora, también. Recuerde que usted va a utilizar la ley de extremos y medios, debe poner otro 1 arriba y hacer esto. Eso es extremos y medios. Entonces, acá también le daría. Si no, utiliza la calculadora y la respuesta va a ser 2. 1 dividido 1 medio da 2 Hertz. Como les decía, Hertz es lo que me dice la frecuencia, es decir, cuántas vueltas u oscilaciones da en un solo segundo. Entonces esto da 2 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que este resorte vibra tan rápido que en un segundo, cuando se dice 1, esto ya fue y vino 2 veces. Bueno. Ya quedó entonces este ejercicio, este es el primero que quería pues hacerle. En el taller que no les he subido obviamente está este mismo ejercicio. Entonces, para que ustedes vayan a hacer este mismo según pues, lo que acabé de hacer acá. Obviamente los números están cambiados, la pregunta es diferente, pero es eso. Ah, me falta el C, ¿verdad? No voy a regalar puntos, pero sí me gustaría que alguien de ustedes voluntaria y desinteresadamente me dijera cuánto equivale la amplitud. Yo sé que debe haber prima y 6. Entonces, ¿cuánto valdría la amplitud? 3. Exacto, 3. Recordemos que la amplitud es la distancia que hay entre el punto de equilibrio, es decir, aquí estaba el resorte, está muy alejado. Aquí estaba el resorte viviendo feliz, tranquilo, hasta que usted lo jaló para ponerlo a rebotar. Entonces, este punto es el punto de origen y él se va a mover 3 hacia acá y se va a mover otros 3 hacia acá, porque eso fue lo que usted colocó a auxiliar. Si usted hubiera estirado todavía más, entonces ya hubiera sido más. Pero en ese momento lo estiramos solo 3 centímetros, porque en este caso sí tenemos unidades. Entonces, la amplitud es 3 centímetros. Listo. Bueno, no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, por acá están diciendo algo en el chat. Que estaba lavando un plato.
Pues, si repito, voy a repetir lo de la amplitud. Ah, bueno, vale, pues. Entonces, lo que estamos diciendo es que usted sabe que B a B' hay 6 centímetros, porque eso no lo da el problema. Pero lo que hay que tener en cuenta es, espera, yo borro acá, que ahí estaba originalmente pues el aparatico este, estaba acá. Usted lo desplazó 3 centímetros a la derecha y eso empezó a rebotar, entonces va a rebotar 3 hacia acá y 3 hacia allá. Eso es lo que llamamos amplitud. ¿Cuánto lo jalé desde su posición de equilibrio hasta un extremo para que empezara a rebotar? Eso es amplitud. Cuando le den la distancia a usted entre B y B' es la mitad, es decir, acá 6, entonces es la mitad, 3. Bueno, vamos a describir estos dos. Bueno, esos son preguntas prueba tipo saber. O sea, acá no está la opción múltiple, pero siempre están. Siempre lo ponen a uno a describir, le dicen entonces que le ponen un contexto todo largo y le dicen que Andrés y María José están discutiendo por qué es lo que pasa en este movimiento oscilatorio. Uno dice que se va a detener, otro dice que no va a detener, no se va a detener y le ponen opciones a ver usted qué dice. Pues acá yo digo, una esfera, en este ya no tenemos un péndulo ni tenemos un resorte, sino que tenemos es como una coca, entonces tenemos media coca y decimos, se suelta desde el punto A una bolita y sigue la trayectoria hasta la C, como se muestra pues acá en la figura. Esta trayectoria roja es la que va a seguir la pelota. En el primer caso, si hay fricción, es decir, con el aire y con la superficie donde eso está andando, ¿qué es lo que podríamos decir de ese movimiento? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Quién me comenta? Profe, se va a detener. No. Exacto. Es un movimiento oscilatorio, claro, porque se va a ir moviendo de aquí hasta acá. Y se devuelve, y vuelve, y se devuelve. Pero cada vez se va a volver menos, hasta que se queda detenido. Entonces, por esa parte, estamos muy bien. Excelente respuesta. ¿Y qué pasa si no hay fricción? Profe, igualmente se detiene. Resulta Por ¿Qué, el qué? peso de la pelota se detiene. No, cada vez Sino va que, mermando. sino que acá ya hay un juego de energías. Y es que el peso de la pelota no solo juega como que lo va, o sea, el peso no es acá un limitante, sino que el peso va a ser el impulso. Porque, ¿qué pasa? Cuando la pelota empieza a bajar gracias al peso, porque es la fuerza que lo atrae, llega hasta B, que es el punto de equilibrio, y en B ya ha ganado una velocidad por la inercia y va a seguir. Y llega hasta C. Y en C se va a detener porque va a llegar hasta esta misma altura y va a volver a bajar, pero al volver a bajar va a empezar a volver a ganar velocidad y acá va a volver a subir hasta lo mismo y vuelve a bajar y así, y eso va a seguir y seguir y seguir porque no hay forma de que se pierda esa energía, se llama energía potencial. Esa energía potencial es la que ocasiona la gravedad. Es decir, acá la gravedad no es un limitante, sino que es lo que nos ocasiona este movimiento. Si no hubiera gravedad, esto estaría ya explotando y no habría ningún movimiento. Entonces, ojo, que así en ese momento suene raro, si usted lo busca, yo creo que no lo busqué, pero deben de haber videos al respecto de cómo estos movimientos se pueden dar de forma perpetua. Hay cámaras de vacío, hay universidades acá en Medellín donde yo estuve, no, que tienen cámaras de esta y permiten que usted haga esos experimentos en ausencia de aire y de muchas cosas. O sea, sí va a haber fricción, pero en ausencia de aire y con superficies muy, muy lisas, usted logra percibir esos movimientos que son eternos prácticamente. O sea, si no hay fricción con la superficie y tampoco hay aire, ese movimiento va a ser eterno. ¿Listo? ¿Sí queda claro el por qué, Andrés? Sí, profe. Listo. Entonces, como les dije, la gravedad acá juega es el papel colaborador, en vez de ser el papel que frena. Si ya es algo que cae, o sea, si algo cae en el vacío, cuando caiga ya es diferente, porque entonces ya va a chocar contra el suelo y ahí ya sí pierde pues su movimiento. Pero si no, la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo va a continuar su movimiento
a no ser que algo se le oponga. Y en este caso no habría que se lo pusiera porque no habría fricción, no habría pérdida de energía. Bueno, importante pues recordar las leyes de Newton, lo vimos el año pasado. Y así sea teóricas, es importante tenerlos en cuenta. Ese es un ejemplo que ya vamos a hacer ahorita, que también está en el taller. Bueno, vamos a pasar a las diapositivas, casi se me pierden. Entonces ya lo resolvimos. Ve, otra pregunta por puntos extra, por otro punto 5. Ojo pues, viene acá. Dice, un péndulo da 5 oscilaciones en 50 segundos. El periodo de oscilación del péndulo es 1 sobre 10, 0.1, 10 o 150. O pues, 5 oscilaciones en 50 segundos. Profe, ¿Cuánto tiempo? 0.1. Profe 10. ¿Quién dijo 10? Yo, Dainer. Dainer, sí. La compañera que dijo la otra, esto es, así son las pruebas a saber. O sea, uno llega a las respuestas, porque si usted viera, si usted hace la división al revés, le da 0.1. Entonces, por eso les puse esas opciones. Y es que, o con las pruebas a ver que cuando usted hace esas pruebas, esos simulacros, uno a veces sale todo contento y todas me dieron. No, eso está muy fácil, yo sé mucho, todas me dieron, pues no estoy queriendo decir nada por el estilo, sino porque no salí así, porque yo salí así. O sea, es mi caso, es una historia de vida. Yo salí todo feliz que porque todo me dio y creyéndome lo mejor y diciendo que ibas a ganar la beca, que no sé qué, pues en los simulacros y cuando me entregan el resultado del simulacro, no me fue tan bien porque me equivoqué en la respuesta y yo, pero si todas me dieron. Y claro, luego me decían que es que todas dan, pero porque los ICFES están diseñados con respuestas que le den a uno si uno también lo hace de otra forma. Es decir, así, si usted comprende el concepto, pero aplica más la fórmula, le da el resultado. O sea, como lo digo, no estoy viendo de forma de mal, sino que aprendamos de ese tipo de cosas, de que las pruebas a ver están diseñadas de esa forma. Entonces, Dainer, pero yo lo anoto por acá. ¿Usted es de qué grado? 11-3. Bueno, El mejor. tenía la esperanza de que fuera otro 11, pero bueno. Profe, 11-3 Mal, ¿qué pasa? Dainer, ¿pero cuál es su apellido? David Díaz. Apellidos David Díaz. Ah, bueno, David Díaz. Ya me acordé que el año pasado yo lo buscaba como Díaz y no lo encontraba. Listo. Más punto 5 y 11.3. Bueno, entonces ya seguimos en lo que íbamos por acá. Bueno, ya vamos a cambiar un poquito de tema. Nos falta media hora, pero lo que vamos a ver es muy sencillo y se llaman ondas. Vamos a empezarlas pues porque obviamente no nos da para verlo todo. Yo les agradezco pues que estén así atentos a los que están participando tanto. Espero que los que no estén participando tan activamente también estén atentos. Yo sé que puede ser un poquito pesado el espacio, pero la idea es como estamos hablando ahorita, que se profundice bien en los temas y que ustedes no salgan mal preparados ni para la universidad, ni para las pruebas, ni para los exámenes de admisión. Bueno, ¿qué es una onda? ¿Quién me recuerda o quién me dice así qué recuerda por onda? Profe, no es vibración o sonido que causan un cuerpo. Excelente, es eso, esas vibraciones, por ejemplo, el sonido es una vibración. Empieza por pues hablando de nosotros los seres humanos, tenemos cuerdas vocales que vibran. Entonces usted toca la garganta, usted logra sentir esa vibración al hablar y cuando usted empieza a hablar, esa vibración se transmite a las partículas del aire y las partículas del aire van vibrando unas con otras hasta que se va perdiendo, pues porque ellas se empiezan a empujar, pero esa energía se va perdiendo y por eso es que se acaba el sonido hasta cierta parte. Pero si usted tiene algo, y es más, el bafle, toque usted el bafle, toque la bocina del celular y ¿qué está pasando? Es una vibración, eso expulsa aire, no expulsa, no, eso empuja el aire. Eso es una onda, muy bien. Y esa vibración precisamente es un movimiento oscilatorio. Por eso es que estamos viendo movimientos oscilatorios. Porque esa vibración de la cuerda vocal vuelve siempre a su inicio. Y siempre vibra, vibra y vuelve, vibra y vuelve, vibra y vuelve. Eso es lo que llamamos movimientos oscilatorios. Muy bien por esa participación.
¿Qué espacios, situaciones o fenómenos de la vida cotidiana se relacionan con ondas? Ya dijimos uno, el hablar, el escuchar música. ¿Dónde más puedo ver ondas? ¿Solo el sonido es una onda? Profe, en los aviones no. En una explosión. Eso, Los en los aviones. aviones, las Pero explosiones, las olas del mar, ¿no? las olas también, esas son, las olas son ondas también. ¿Qué otra? Bueno, les voy a ayudar con otras que pronto se nos pasan en estos momentos. Resulta que también es una onda, alguien por ahí creo que tiene el micrófono prendido, Profe, dígame. las ondas de luz, ¿no? ¿De qué? Las ondas que da la luz. Sí, la luz tiene un comportamiento ondulatorio y lo vamos a ver en el segundo periodo. Todo lo que tiene que ver con las ondas y cómo, gracias al comportamiento ondulatorio de la luz, es que podemos saber a qué distancia están los planetas. También están las ondas del Wi-Fi, o sea, lo que nos está permitiendo hablar en estos momentos es el Wi-Fi, es una onda electromagnética, el radio, la emisora, todo lo que llega por ahí también son ondas de radio. Y esas ondas tienen una particularidad muy importante. Y es que, bueno, acá voy a profundizar en eso. ¿Qué es una onda? Entonces, una onda es la propagación de energía. Y no, espera, por acá alguien dijo algo. Profe, las del cabello que se hacen con el calor, sí. Ya cuando hablamos de las ondas del cabello es porque describen una forma como esta que está acá abajo. El cabello queda ondulado. Precisamente hablamos de este tipo de formas. Sino que uno ya habla de forma ondulada, el cabello tiene una forma ondulada, pero no se convierte en onda porque no desplaza energía. Cuando uno habla en física, ¿cierto? Aunque tienen la forma de onda, porque uno habla, incluso las papitas, y también dice onduladas o cositas así, es también en relación a que una onda transporta energía. Usted perturba un medio, por ejemplo, inicialmente está viendo una gota. Esa gota, el microondas también. Ahí se me había olvidado ese pedacito, pero es un buen ejemplo. El microondas, por ejemplo, causa una perturbación en las partículas de la comida que hace que vibren y la temperatura la temperatura es la medida de la vibración de las partículas. Si las microondas hacen vibrar las partículas, entonces aumenta su temperatura. Bueno, acá cuando hablamos de las ondas, cuando una gotera cae en el agua, esa gotera perturba el medio. Entonces, ustedes saben que empiezan a salir esas bolitas que se están viendo ahí. ¿Qué es lo que pasa si usted lo puede mirar a medida de partículas? Digamos que todos estos puntos son las ondas del agua. Las olas no desplazan el agua. El agua no va y viene, o sea, no se va hasta por allá lejos y luego vuelve, no. Obviamente, si usted se sienta en la playa, ve cómo el mar sale y vuelve, sale y vuelve. ¿Eso qué es? Un movimiento oscilatorio. Es decir, se está moviendo en relación a un punto de equilibrio, que si el mar pudiera estar en calma tranquila, no se movería de ahí. Ese es como el punto de equilibrio, pero sigue siendo una oscilación. 8 mandarinas, vea pues. Bueno, acá como estábamos hablando, una onda, esta es la partícula, quiero que la observen acá, esa partícula roja permanece ahí estática. La onda ya pasó. Entonces, la onda que en inglés se escribe wave, pues se dice wave, pasa y se va desplazando. La onda es todo este pedazo. Eso es el aire, imagínense el aire. El aire está formado por partículas. Esas partículas del aire, cuando usted empieza a hablar, como en este momento estoy haciendo yo, mis cuerdas vocales vibran, empujan las partículas de aire unas con otras. No las van a movilizar. Ya el viento moviliza el aire, es diferente. Pero mi voz lo que hace es crear una perturbación en las partículas que hace que se desplace una energía, que es el sonido, pero que las partículas del aire solamente oscilan, mire, se mueven derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Eso es lo que llamamos movimiento oscilatorio.
todo el mundo le dio por pensar a vender. A ver si de pronto alguien tiene una pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Entonces, las partículas de movimiento y todo eso, pues como se lo explico y tal. Entonces, ¿qué pasa con el problema este? Pues que es un problema más o menos que se plantea el típico de si un árbol se cae y no hay nadie para escucharlo, entonces en verdad sí hizo, pues usted se lo da completo. Sí, sí. Eso cómo funciona. Sino que es que ese es el problema, lo vuelven un poquito más filosófico y lo llevan al punto de el sonido es algo, una construcción que nosotros hicimos y decimos que el sonido es el sonido porque nosotros decimos pues ¿qué es eso? O sea, para nosotros el sonido es esa perturbación. Si el árbol se cae y no hay nadie quien lo escuche, el árbol cae y hace una vibración en las partículas del aire, entonces va a producir un sonido. Que usted no esté para escucharlo, pues yo diría que uno no esté para escucharlo, no evita que hace sonido. Ese es mi pensamiento desde la física. Pero la gente busca otro pensamiento filosófico y dice que no se puede porque el sonido existe, porque nosotros lo escuchamos y que es una construcción y eso ya es como que lo meten por esas otras partes. Siendo el sonido en física, para mí existiría porque es una vibración del medio y el árbol que cae tiene que hacer vibrar pues el aire, es imposible que no. Entonces, esa sería como mi respuesta. Porque yo había escuchado que decían como, si no hay ondas para que lo reciban, entonces decían que no existía el sonido o algo así decían. Tampoco tenía mucho sentido, pero sí, hablando, como usted lo dice, desde la física, entonces sí hay perturbación en las partículas. Sí, tiene que haber esa perturbación porque el árbol está al lado de aire y al caer va a hacer vibrar el aire. Como usted mismo está diciendo, ya lo catalogan como que para eso ya tiene que haber un emisor y receptor. Pero entonces ya o sea, le meten más cosas al asunto para poder darle otras perspectivas. Y de pronto esas cosas pueden ser válidas desde otros campos. Hay muchas preguntas que tienen múltiples respuestas desde muchos campos. Por ejemplo, ¿quién creó el universo? Usted sabe que va a tener una respuesta por cada cultura o incluso más respuestas por cada cultura, porque cada, por ejemplo, cada cultura indígena o cada cultura que esté por ahí por el mundo va a tener su propia explicación de cómo inició el universo de forma mitológica, de forma creacionista, y otros van a creer en el Big Bang y otros no creen en el Big Bang, sino que creen en otras cosas. O sea, cada pregunta tiene como 1000 formas de responder y a veces todas son válidas, a veces. Así es esta ciencia y todas las ciencias. Bueno, ¿qué más les puedo contar de las ondas acá como para seguir con esto? ¿Qué pasa? Las ondas se distribuyen, bueno, las podemos catalogar en dos, mecánicas y electromagnéticas. Esas ondas se caracterizan en esas dos dependiendo de por dónde se estén desplazando. Ojo pues. ¿Qué pasa? Las ondas mecánicas son las que se transportan por un medio, las que necesitan un medio para transportarse. Ejemplo, un medio, hablamos de sólido, líquido y gaseoso. El sonido se transporta a través de gases, sólidos y líquidos. Vean, por ejemplo, si usted está si usted está encerrado en una casa, el vecino puede que lo escuche porque el sonido traspasa las paredes. Es decir, pasa la pared, se puede transmitir a través de la pared. El sonido también se necesita, o sea, cuando digo que necesito un medio, quiere decir que siempre necesitamos algo que se lo permita transmitir. Por ejemplo, si yo me llevo un bafle para el espacio, para la luna, y pongo música, ¿será que se va a poder escuchar? ¿Se va a hacer música ya en el espacio? Toco violín, guitarra, lo que sea. No, no se puede porque el sonido no puede viajar. Exacto, si yo pongo mi bafle allá en el espacio, empiezo a tocar el violín, la guitarra, lo que yo sepa, usted no va a poder causar una perturbación en el espacio. Entonces ahí, haya o no haya quien lo escuche, no va a haber perturbación. Y como no hay perturbación, no hay sonido, porque el bafle causa una vibración en el ambiente y allá no hay ambiente. En cambio, por ejemplo, en el agua sí puede pasar.
En el agua se puede transmitir el sonido, incluso los animales marinos se comunican entre ellos con sonido. Obviamente ellos tienen cuerdas vocales adaptadas para producir ese tipo de sonido y oídos predispuestos a escuchar debajo del agua. Nosotros, pues, no somos tan capacitados, pero los animales entre ellos se comunican y es más, el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. Incluso alcanza a recorrer 1.600 metros en un solo segundo. O sea, eso quiere decir que usted lo pueden estar escuchando más allá de 16 canchas de fútbol en un solo segundo. Mientras que acá el sonido viaja a 343 metros por segundo. Y eso que, obviamente, estamos hablando de que no recorre esos 300 metros a veces porque necesitaríamos un sonido muy fuerte. Pero el sonido recorre ese tipo de velocidades. Bueno, a ver. Lo peor es que eso es lento. Exacto, porque como ustedes saben, pues uno en diciembre viendo juegos pirotécnicos que siempre dicen que no los pongan, pero la gente siempre los tira. Cuando usted ve primero la luz y luego escucha que explotó. Usted primero ve el juego pirotécnico y luego escucha que sonó. Y es por eso. Incluso usted puede calcular un rayo así, la distancia a la que cayó. Usted se pone a divisar el panorama y ve un rayo caer. Y lo mismo que usted lo ve, usted empieza a contar segundos, empieza 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, o por segundos, como quiera. Y cuando usted lo cuenta, lo multiplica por la velocidad del sonido y le da la distancia a la que ese rayo cayó. Porque, como estábamos diciendo, la luz es casi inmediata. O sea, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, se transmiten de forma a la velocidad de la luz y no necesitan un medio. Por ejemplo, yo puedo tener Wi-Fi en la luna. Eso sí lo puedo tener. Si yo llevo el Wi-Fi, pongo ahí el aparato y hay forma de llegar la señal hasta allá, yo puedo tener Wi-Fi en la luna. Puedo tener mi radio en la luna. Incluso ellos se comunican entre ellos por radio, los astronautas. Y mandan cosas como para tratar de recepcionar señales de radio de otros planetas, para ver que si hay vida o no. Entonces, gracias pues a que las ondas de radio sí pueden viajar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que existen otro tipo de ondas electromagnéticas que no necesitan un medio para propagarse. Obviamente se propagan también en el medio, como el Wi-Fi se propaga en el aire, pero que lo necesite no. O sea, yo puedo tener Wi-Fi sin necesidad de aire, porque obedecen a perturbar campos eléctricos y magnéticos, que es diferente. Ellos perturban campos eléctricos y magnéticos y las ondas mecánicas perturban el medio. Como ya espero que les haya quedado muy claro, ya vamos a terminar. Como les espero que haya quedado muy claro, el sonido o las ondas mecánicas obedecen a una perturbación del ambiente. Imaginen que ese es el aire que se está haciendo vibrar, hace chocar las partículas del aire que está contiguo a él y mire cómo se esparce el sonido. Las partículas siempre se mantienen, oscilan ahí, pero el sonido se esparce y sigue hasta donde se acabe. Entonces, como les decía, aquí están las cifras. La velocidad del sonido depende de la humedad en el ambiente y de la temperatura. Porque la temperatura cambia el movimiento de las partículas del aire. Mientras más calor haya, las partículas se mueven más rápido y mientras más frío haya, las partículas de aire se van a mover más despacio. Entonces eso va a hacer un cambio en la velocidad del sonido. No, el sonido no siempre va a la misma velocidad. Y en el agua también pasa lo mismo con la temperatura. Por eso si usted busca el dato de a qué velocidad va el sonido en el agua, le pueden salir varios, porque dependen de la temperatura a la que se ha tomado ese dato. Entonces, aviso importante, y eso lo suelo poner siempre en las pruebas de periodo, siempre lo pongo en una evaluación, siempre lo pongo en un quiz y en todas partes, y es que la estructura molecular de los cuerpos en los diferentes estados de la materia es así: sólido, líquido y gas. Miren que en el sólido las partículas están más pegadas, en el líquido están despegaditas pero siguen estando pegadas y en el gas están más despegadas. Eso hace que sea más fácil transmitir una perturbación en un sólido que en un líquido o en un gas. Porque en un sólido, como las partículas están tan pegadas, es más fácil que se empujen entre ellas, y en un líquido, pues se pueden empujar, pero se demora un poquitico más. Pero no tanto como en el gas. Como en el gas las partículas están a lo loco, entonces ahí, el aire, recordemos que es un gas, cuando las partículas están a lo loco, entonces ahí ya es más difícil que se transmita el sonido pues con una agilidad mayor. Por eso es que es un poquito más lento. Entonces, acá dice,
que aumenta 0.6 metros por segundo por cada grado centígrado. Es decir, cada grado centígrado más de 20, creo que es lo normal, va a ir aumentando la temperatura. Ya vamos a hacer unas cosas con eso. Miren, eso es lo último ya, el último ejercicio y ya nos podemos ir a descansar. O bueno, o ustedes hacer el trabajo. Yo descanso un momentico y sigo trabajando. Entonces dice, la fórmula 1.1 me sirve para calcular la velocidad del sonido en el aire. Es velocidad del sonido igual 331.4 metros por segundo más 0.6 por la temperatura que esté el ambiente. Y eso me va a dar todo en metros por segundo, una velocidad. La temperatura debe estar en escala Celsius y la velocidad del sonido me va a dar el resultado del sistema internacional, es decir, metros por segundo. Entonces, hago este ejercicio brevemente para que terminemos. Así es muy fácil. Vean, ese es el ejercicio. Esta es la fórmula. Velocidad del sonido es igual a 331,4 metros por segundo más 0,6 por la temperatura y eso me va a dar en metros por segundo. Acá hay forma, pues, haciendo la más estricta se puede evidenciar cómo se calculan, cómo se cancelan los grados centígrados. Entonces, o Celsius. En este paréntesis, mire pues cómo va a hacer usted el ejercicio. De esos hay varios en el taller. Usted copia esta fórmula así como la acabo de copiar yo. Y usted simplemente en este paréntesis va a copiar la temperatura que le estén diciendo. Dice, Valeria es cantante de música urbana y está haciendo una gira por el departamento antioqueño. Ella iniciará con un concierto en Santa Rosa de Osos y otro en Turbo. En esta época, la temperatura promedio de Santa Rosa de Osos es de 18 grados Celsius y en Turbo es de 31 grados Celsius. ¿Cuál es la velocidad a la que se desplaza la música de Valeria en ambos municipios? Vamos a ver a qué velocidad viaja el sonido en ambos municipios con esas temperaturas. Empecemos con el más frío. Ponemos acá el 18, que es la temperatura a la que están en Santa Rosa. Desde acá estamos con Santa Rosa. ¿Qué pasa con la velocidad en Santa Rosa? Eso lo puede meter de una a la calculadora o lo hace lentamente, como quiera. Entonces, 331,4 metros por segundo más 0.6 por 18. Mi calculadora, coloco 0.6 por 18. Y eso me da 10,8 metros por segundo. Dime. Una pregunta, aquí en esta clase no hay registro de asistencia. Sí, lo mando al final. Ah, bueno, pues, gracias. Con gusto. Entonces sería 10,8 más 331,4 y eso me da 342, sí, 342.2 metros por segundo. Listo, ojo ahí. Esta es la velocidad en Santa Rosa. En Santa Rosa esta es la velocidad a la que va a viajar la música de ella. ¿Qué pasa si Valeria va para Turbo? Vamos a ver. Ya, la velocidad del sonido en Turbo vendría a ser 331,4 más 0.6 que va a multiplicar a la temperatura de Turbo. La temperatura en Turbo es de aproximadamente 31 grados. Vamos a hacer la multiplicación otra vez. Usted lo puede poner todo en la calculadora o lo puede hacer por pasos. Esta vez lo voy a poner todo. Sería 331,4 más 0.6 por... saca nada así. Bueno, tocó por pasos. Entonces 0.6 por 31. Eso me da 18,6. Entonces acá sería más 18,6. Entonces sería que la velocidad del sonido es igual a 331,4 metros por segundo más 18,6 metros por segundo. La velocidad del sonido va a ser igual al resultado de esta suma. Entonces le suma esto 331,4 y me da
350 metros por segundo. Esto es en turbo. Sabemos que en turbo pues hace más calor que en Santa Rosa. Y como pueden ver, la velocidad del sonido aumenta con la temperatura a la que esté el medio. Entonces, no estamos teniendo en cuenta la humedad porque obviamente el turbo tiene que ser más húmedo, sino que estamos calculando el son de la temperatura. Entonces, en Santa Rosa el sonido va a demorarse más en llegar que en turbo. En turbo le va a llegar ese sonido más rápido que en Santa Rosa. Esa es como la conclusión que me permite hacer este ejercicio. Y ya con eso, pues estaría pues terminado lo que tiene que ver con la temática de hoy. ¿Qué voy a hacer en este momento? Les voy a pasar la asistencia y les voy a explicar en qué consiste el taller que se va a hacer. Entonces, voy a pasar por acá. Espera un momentico. Dejo de presentar. Voy a buscar algo del formulario. Mientras tanto les pregunto alguna duda. ¿Tiene algún comentario? Profe, entonces, Dígame. de alguna manera se puede medianamente deducir que en el frío viaja más rápido el sonido que en el calor. O es más que nada por la humedad. O Ojo. como. Lo está diciendo al contrario. Es al contrario. Sí, porque vea que en Santa Rosa fue 342 y en Turbo fue 350. Es al contrario. Sí se puede deducir, pero sí lo puedes deducir. Es una deducción correcta según los resultados que estábamos viendo. Ya les envié por medio del chat de la reunión el enlace de la asistencia para que por favor vamos entrando. En ese momento somos 82, esperamos 82 resultados de esa encuesta. Por favor, póngalo. Si usted no pone su nombre ahí, luego se pierde los beneficios de la asistencia. Y pues la idea es que eso no pase. Bueno. Espero pues que estén diligenciándola mientras tanto. Y les voy a mostrar brevemente algo con el trabajo, que igual todavía pueden terminarla de llenar en un momentico, vea. Antes de que nos acabe la clase, que ya nos faltan pues por ahí 5 minuticos para terminar esto. Importante pues saber en qué consiste el trabajo. Primero, resulta que inicialmente pues van a ver el encabezado, la competencia, el objetivo, la temática, los parámetros de entrega. En rojo está resaltado que este trabajo, como es más de parte numérica, espero y la indicación es que lo hagamos a lápiz o a lapicero, pero que lo hagamos escrito. Quiero ver la letra de ustedes calculando los procedimientos. No quiero ver tanto copiar y pegar o hacer fórmulas ahí. Me gustaría verlo así, por eso es que se los pido así. Esa es como la directriz en este momento, porque es de fórmulas. Si fuera más escrito, ya sí lo haríamos a computador, pero como es más de fórmulas, espero que lo hagamos así a mano. Es individual, se tiene en cuenta el orden, o sea, la presentación en que usted entregue su trabajo. Si puede subirlo en PDF sería mucho mejor, porque así evitamos que a usted se le falten imágenes o que tengan problemas. Por favor, revisen que en la asignación si hayan subido algo. O sea, pasa, a todos nos ha pasado y el año pasado le tuve que escribir a varios y me decían, ay, profesor, ya borré el trabajo. Y les tocaba volverlo a hacer. Y es porque cuando subían, no se fijaban y no subían ninguna cosa a la asignación. Entonces, indispensable eso. Luego van a encontrar un poco de texto sobre las ondas sonoras. No está todo lo que está en las diapositivas. Las diapositivas se las voy a mandar junto con el video de la clase. Acá también tenemos el taller. Está la fórmula, todo. ¿Qué es el taller? El taller son 6 puntos. De esos 6 puntos, los 6 no son ejercicio. Inicialmente van a ver un ejercicio casi que igual al que yo hice. O sea, es lo mismo, solamente que le cambié los valores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues, según lo que usted ha aprendido y todo, según cómo hicimos el ejercicio, va haciendo este otro. También está otro que es el de bungee.
hay una diferencia y es que acá le están dando la frecuencia y le piden el periodo, pero es que nosotros ya vimos una fórmula que decía que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, entonces no es sino reemplazar y encuentra el periodo. Ese es muy sencillo. Acá el tercero dice, pues es una pregunta para que ustedes reflexionen sobre ella. El cuarto pregunta dónde viaja más rápido, en el agua o en el aire. Justifique. ¿Qué es justificar? Que usted diga cuál es la velocidad en el aire y cuál es la velocidad en el agua. El quinto dice la temperatura promedio. Entonces ya me están hablando de que Medellín había 27 grados centígrados y que yo necesito calcular la velocidad del sonido en Medellín. Ya sabemos que es con una fórmula y acabé de hacer dos ejemplos numéricos de eso. Y el último es calcular la velocidad a 27 y 36 grados Celsius y responder dónde se va a escuchar más rápido, si en un medio donde haga más calor o en un medio donde haga más frío. Ya ahorita el compañero Esteban nos dio la respuesta a esa pregunta, pero de todos modos la idea es que lo justifiquemos a partir de ese razonamiento numérico. Ese sería el trabajo. Miren, muchachos, que es corto, pero está bien estructurado dependiendo de lo que estábamos trabajando en clase y estamos dándole también énfasis a esa parte, tanto teórica como numérica. No sé, muchachos, si alguien ya tenga alguna duda, recuerden que la grabación de la clase se va a subir, pero eso no sube ahí mismo porque eso se demora un poquito en estar. Google la tiene que guardar en Drive y yo la tengo que descargar para luego subirla a YouTube y eso demora un poquito porque eso no es un proceso tan rápido que hace Google ahí. Entonces, sin embargo, la van a tener, pues. Ahora sí, no sé, muchachos, díganme qué más dudas tienen o cómo les pareció difícil. Los quiero escuchar una persona que me diga, por favor. Profe, para mí eso está fácil. Estuvo chévere, muy dinámica la clase. Ya si no hay dudas, se puede uno retirar. Sí, ya, muchachos, ya sería el adiós. Nos vemos después. La idea es que si algo me preguntan por el modo, por WhatsApp o por correo, y que les deseo un excelente día, que les vaya muy bien. Listo, profe, muchísimas Profe, gracias. hasta luego. Hasta luego. Profe, chao. Chao. Adiós. Chao. Que les vaya muy bien. Hasta Les luego. rinda. Chao, mano. Chao, que estén bien. Profe, la buena, chao. Chao. Pues eso está fácil, está fácil.